Hola, ahora revisaremos el tema de DNA y replicación bacteriana. Tenemos que los procesos moleculares del flujo de información genética se pueden dividir en 3 etapas y aquí está implicada las macromoléculas de información. 1, la replicación. Durante la replicación, la doble cadena de DNA se duplica, es decir, que produce 2 copias de esta doble cadena de DNA, de tal forma que la replicación la lleva a cabo una enzima llamada DNA polimerasa. Segundo punto, la transcripción, en donde la transferencia de la información genética pasa del DNA al RNA, y la transcripción es efectuada por la enzima llamada RNA polimerasa. Y la traducción, en donde la síntesis de una proteína usando la información genética del RNA mensajero. Tenemos que uno de los componentes neutros del DNA es los azúcares. Son los azúcares. El azúcar siempre es una pentosa, la D-desoxirribosa. Y tenemos aquí la estructura de la D-ribosa en sus posiciones beta y en posición D, así como la posición 2-desoxirribosa. Entonces aquí en estas proyecciones en forma lineal podemos ver en estas dos posiciones de la D-ribosa, en donde su nomenclatura es beta D ribofuranosa, o mejor conocida como ribosa, y es en la posición 2' que en lugar de un grupo hidroxilo hay un hidrógeno. De tal forma que entonces a esta azúcar se le conoce como beta D 2-desoxirribofuranosa o 2-desoxirribosa, o mejor conocida como desoxirribosa. Entonces tenemos que los componentes de los ácidos nucleicos, tenemos las bases nitrogenadas, que son componentes básicos en el DNA. Y aquí está el esquema de las bases pirimidínicas y las bases purínicas. Las bases nitrogenadas pirimidínicas solo tienen un núcleo de pirimidina, mientras que las bases nitrogenadas purínicas están conformadas por un núcleo pirimidina y un núcleo imidazol. También podemos observar aquí en este esquema que al unirse al carbono una prima del azúcar fosfato en una base pirimidínica, mientras que se une a través de un nitrógeno 1 en una base purínica en la posición 9 en el complejo azúcar fosfato. Entonces, para las bases pirimidínicas, citosina, timina, uracilo, en donde citosina y timina presentes en DNA, citosina, uracilo presentes en RNA. Y las bases purínicas, adenina, guanina, ambas presentes tanto en DNA como en RNA. Aquí se ejemplifica en este esquema de una cadena de DNA en donde los nucleótidos están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster de la posición 5' y la posición 3'. Entonces tenemos en este sentido, al que por consenso se le llama el sentido de la vida, de una posición 5' a una posición 3'. En el caso del DNA hay un hidrógeno en el carbón número 2' de la pentosa, y en el caso en el RNA esta posición está ocupada por un hidroxilo. Vemos aquí también las bases pirimidínicas, la citosina, la timina,
las bases púricas, guanina, adenina, y que tienen un apareamiento específico entre la guanina, y la citosina, y entre la adenina y la timina mediante los puentes de hidrógeno. Estos son los pares de bases típicos que se van a encontrar en la doble cadena de DNA, los átomos que se encuentran en el surco mayor de la doble hélice de DNA y son los que interaccionan con proteínas. Aquí son los que están marcados en color rosa. También aquí está ejemplificado, se indica el esqueleto de la desoxirribosa con los grupos fosfato en la doble cadena de DNA. Y tener claro que los nucleósidos corresponden a una base nitrogenada más un azúcar. Entonces los nucleósidos tienen una unión covalente, un enlace N-glicosídico, y entonces bases nitrogenadas purínicas son nucleósidos purínicos, o bases nitrogenadas pirimidínicas, nucleósidos pirimidínicos, y si el azúcar es ribosa, es un ribonucleósido, o desoxirribosa, es un desoxirribonucleósido. Y tenemos que los nucleósidos que forman parte de estos ácidos nucleicos, tenemos aquí los nucleósidos purínicos de adenina, guanina, y siguiendo este código de colores en amarillo, los que tienen como base de azúcar ribosa, la adenina y la guanosina, mientras que los que tienen base desoxirribosa continúan con la misma nomenclatura, solo que 2'-desoxiadenosina o 2'-desoxiguanosina. Y también siguiendo en el caso de los nucleósidos pirimidínicos, con el código de amarillo para RNA ribosa, si la azúcar es ribosa, o en rosa si el azúcar es desoxirribosa. En citosina, citidina, y en desoxirribosa 2'-desoxicitidina. Y solamente en el caso de timidina, no presente en el RNA, pero excepcionalmente en RNA de transferencia, pero sí presente para 2'-desoxitimidina. Y uracilo, no presente en DNA, pero con una base de azúcar de ribosa, es uridina. Entonces también tenemos que un nucleótido está formado por un nucleósido más fosfato, o desglosándolo, una base nitrogenada más un azúcar más un fosfato. De tal forma que tenemos nucleótidos purínicos, nucleótidos pirimidínicos, ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos, dependiendo de su composición de azúcar o también base nitrogenada. Y aquí la correspondencia entre los nombres de las bases nitrogenadas, los nucleósidos y nucleótidos. De tal forma que podemos observar aquí lo que se mencionaba anteriormente, la adenosina, pero también algunos otros nucleótidos que anteriormente ya se han mencionado y que son segundos mensajeros, como el adinilato o el guanilato. Entonces el DNA, las dos cadenas de la molécula de DNA bicatenaria se colocan en posición antiparalela. La cadena de DNA aquí en verde, aquí está representado, así la cadena de la izquierda va en un sentido 5' a 3', de arriba hacia abajo, mientras que la cadena complementaria
antiparalela va de 5' a 3', de abajo hacia arriba. Y aquí representado, estas cadenas de DNA son complementarias y que tienen aquí los puentes de hidrógeno. Y aunque los puentes de hidrógeno individuales son muy débiles entre las bases nitrogenadas, la gran cantidad de ellos entre los pares de bases de una larga molécula de DNA le confiere estabilidad al DNA. El DNA puede ser desnaturalizado al romperse los puentes de hidrógeno y este es un evento reversible, pero el rompimiento de los enlaces fosfodiéster que unen entre una unidad de azúcar con la otra y en su grupo fosfato lleva al DNA a degradarse y este es un evento irreversible. Las dos cadenas de DNA están enrolladas entre sí formando la doble hélice. La hélice forma dos surcos diferentes, el surco mayor, el surco menor, y la mayoría de las proteínas que interaccionan específicamente con el DNA se unen por el surco mayor donde hay mayor espacio. Con estas dimensiones que tiene la doble hélice de DNA y teniendo que cada vuelta completa está conformada por un poco más de 10 pares de bases, en donde se tiene el eje de la hélice, donde están los puentes de hidrógeno entre los pares de base y solamente hay una ligera inclinación de las pares de base casi perpendicular con lo que es el eje longitudinal de la hélice. Como anteriormente ya se había mencionado en cuanto a la topología, los superenrollamientos se introducen o se eliminan del DNA mediante enzimas llamadas topoisomerasas. El superenrollamiento somete a esta torsión a la molécula del DNA. Entonces el DNA puede superenrollarse en sentido positivo o negativo. En el superenrollamiento positivo la doble hélice está sobreenrollada de tal forma que contiene más vueltas de las que le corresponden de manera natural, mientras que cuando hay un superenrollamiento negativo está infraenrollada y contiene menos vueltas de las esperadas. Entonces, en el superenrollamiento negativo se produce cuando el DNA se enrolla alrededor de su eje en sentido opuesto a la doble hélice dextrógira o D, y es la forma predominante de la naturaleza. Entonces, tenemos aquí el DNA circular relajado, donde se hace un corte, en este caso es una topoisomerasa tipo 1, donde solo hace una corte en una sola hebra, y hay una rotación de un extremo a la cadena rota alrededor de la hélice y el sellado y hace un DNA circular súper enrollado, pero en el DNA de doble cadena del cromosoma bacteriano no se dispone de un solo dominio súper enrollado, sino hace múltiples dominios súper enrollados en negativo y además en conjunto con proteínas asociadas a este superenrollamiento, lo que ya anteriormente se había comentado de la composición del nucleoide. Y aquí observamos la acción de la DNA girasa, en donde una parte del círculo se coloca encima de la otra, de la hélice. La hélice de DNA entra en contacto en dos sitios y es cuando tiene acción la DNA girasa, rompe la doble cadena y la hélice de DNA que está íntegra pasa a través de la hélice rota y entonces el corte de la doble cadena de DNA se sella detrás de la hélice íntegra y dando después esta actividad de la DNA girasa se producen estos dos superenrollamientos en negativo. Y haciendo un paréntesis en cuanto a las bases nitrogenadas,
Y al interés como médicos pediatras infectólogos tenemos que dentro de los antibióticos pueden manifestarse sus efectos antimicrobianos al alterar toda la actividad importante de algunas vías metabólicas, y este es uno de estos ejemplos. Más conocidos es la inhibición de la síntesis de ácido fólico en bacterias, principalmente mediante sulfonamidas solas o en combinación con trimetoprima debido a su efecto sinérgico. Aquí representado en solamente una parte de lo que es el metabolismo del folato, en donde tenemos que uno de los sitios de acción de la trimetoprina es sobre la dihidrofolato reductasa, de tal forma que evita o inhibe el progreso de la dihidrofolato a tetrahidrofolato. También está representado aquí otro medicamento utilizado en oncología y que tiene una acción 1000 veces más de una unión reversible sobre este mismo sitio, de tal forma que la utilización de trimetoprima en conjunto con este quimioterapéutico puede agravar la situación del paciente, teniendo que hacer uso del antídoto de tetrahidrofolato, y que corresponde a ácido folínico para saltar este bloqueo enzimático o este bloqueo de la ruta metabólica. E importante el metabolismo de los folatos, ya que uno de los principales productos del ciclo es la obtención de nucleótidos. También tenemos que las sulfonamidas pertenecen al grupo de antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro que abarcan, entre otras, la sulfadiazina y sulfametoxazol, entre otros. Estos son análogos estructurales del ácido paraaminobenzoico o PABA, que a su vez es necesaria para la síntesis de folatos por parte de las bacterias. Hay una competencia con PABA por el sitio activo de la dihidropteroato sintasa o DHPPP, inhibiendo la síntesis de ácido dihidrofólico. Como se agotan las reservas de folato, se bloquea la síntesis de purinas, pirimidinas y algunos aminoácidos necesarios para la producción de DNA y proteínas, y esto va a conllevar a la inhibición del crecimiento bacteriano. También en el caso de trimetoprima, como inhibidor de la síntesis de ácido fólico, y esto es a través de su analogía estructural que tiene con el ácido dihidrofólico o dihidrofolato, y se une al dihidrofolato reductasa bacteriana, que a su vez convierte el dihidrofolato en tetrahidrofolato. Entonces, la inhibición conjunta de HFR dihidrofolato reductasa, como también de la dihidrofolato reductasa bacteriana, tanto por acción del trimetoprina y sulfametoxazol respectivamente, hace esta una combinación antimicrobiana sinérgica, y los únicos antifolatos clínicamente comprobados y utilizados para tratar infecciones bacterianas. Y en esta diapositiva tenemos que la transmisión de la información genética se da por la replicación del DNA bacteriano, el cual tiene 3 fases: iniciación, elongación y terminación. Y aquí están enumeradas las principales enzimas que intervienen en la replicación del DNA bacteriano, en donde la DNA girasa, codificada en el gen GIR-A, GIR-B,
y que va a deshacer el superenrollamiento por delante del replisoma. Las proteínas de unión al origen o codificadas en los genes DNA-A, que se une al origen de replicación para abrir la doble cadena, la doble hélice. El cargador de la helicasa DNA-C, que carga la helicasa en el origen, la helicasa, la DNA-B, que desenrolla la doble hélice en la horquilla de replicación, las proteínas de unión a cadena sencilla, codificadas en los genes SSB o también conocidas como proteínas SSB, que impiden que las cadenas sencillas se apareen, evitando así la renaturalización de la doble cadena de DNA, primasa, DNA-G, codificadas en este gen, y que sintetiza los cebadores para las nuevas cadenas de DNA, principalmente en la cadena retardada. Y todos, principalmente estos componentes son los que participan en la fase de iniciación, al igual que la DNA polimerasa 3, que es la principal enzima polimerizadora, la pinza deslizante DNA-N, que mantiene la polimerasa 3 sobre el DNA, el cargador de la pinza o la E, que carga la polimerasa 3 sobre la pinza deslizante, y también las subunidades de dimerización tau, codificadas en el gen DAX, que mantienen unidas las dos enzimas del núcleo de la polimerasa a la cadena avanzada y retrasada, ya que la DNA polimerasa 3 tiene una doble pinza para ambos extremos de la doble cadena. La subunidad DNA-E, que lleva a la elongación de la cadena y que esta ya es parte de la fase 2 de elongación. La subunidad de corrección de errores DNA-Q, que hace corrección de los errores, y también presente en la DNA polimerasa, codificado en el gen POL-A, que corta el cebador de RNA y rellena los huecos. La DNA girasa, LIC-A, LIC-B, que sella las muescas de DNA, principalmente en los fragmentos de Okazaki. Las proteínas TU, codificados en los genes TU, y que une los extremos y bloquea el progreso de la horquilla de replicación y que ya corresponde a la fase de terminación. La topoisomerasa 4, codificada bajo los genes PAR-C y PAR-E, que separa los círculos entrelazados después de por atrás del replisoma. Entonces, tanto la topoisomerasa 4 como la DNA girasa son topoisomerasas tipo 2. Esta va por delante del replisoma y esta está por atrás del replisoma. Y para búsqueda de genes de resistencia a quinolonas, se buscan estos genes GIR-A, GIR-B para la DNA girasa o PAR-C, PAR-E para la topoisomerasa 4. Entonces tenemos que la replicación del DNA es un proceso semiconservativo en todas las células bacterianas. Las dos nuevas dobles hélices que van a contener ambas una cadena nueva hija, que es la que se muestra en rojo, y una cadena parental u original que' de donde se hizo la replicación. Entonces, hay que tener siempre en cuenta la posición 5', 3' y la cadena antiparalela que va de 5' a 3'. De tal forma que una cadena hija tiene la cadena parental 5', 3', y la otra cadena parental está en 5', 3', mientras que las cadenas hijas están antiparalelas a la cadena parental. Y tenemos que, aquí está el esqueleto de la hélice de DNA. Tenemos que el crecimiento tiene lugar en el extremo 5' fosfato,
al 3-hidroxilo, y la DNA polimerasa cataliza esta reacción. Aquí está enmarcado que la actividad DNA polimerasa cataliza esta reacción y escinde el difosfato, de tal forma que, por ejemplo, en este caso es el trifosfato de desoxirribonucleótido, y por cada nucleótido que se añade a la cadena se consumen 2 enlaces de fosfato de alta energía. Aquí está enumerado los precursores que se van escindiendo por acción, que se van agregando a la cadena por la actividad de la DNA polimerasa: DTTP, DATP, DGTP y DCTP. Entonces, todas las DNA polimerasas conocidas sintetizan en sentido 5', 3'. Sin embargo, ninguna de ellas puede iniciar una cadena nueva por sí sola. Pueden solo añadir un nucleótido a un grupo 3' hidroxilo preexistente. Por lo tanto, para poder continuar haciendo esta acción, se coloca un cebador, y que esta es acción por parte de la primasa, la DNA-G, la que sintetiza los cebadores para las nuevas cadenas de DNA, y al tener este cebador de RNA, tiene ya en este extremo 3' hidroxilo, de tal forma que se puede agregar aquí un subsecuente nucleótido hacia este extremo por acción de la DNA polimerasa 3. Entonces, por lo tanto, se coloca un cebador de RNA que es una estructura. Este cebador es una estructura del híbrido RNA-DNA formado durante la iniciación de la síntesis de DNA. Y antes de que la DNA polimerasa pueda sintetizar nuevo DNA, la doble hélice tiene que desenrollarse para exponer las cadenas molde, y de tal forma que la zona de DNA, para que quede desenrollada y se produzca la replicación, se tiene que formar la horquilla de replicación, y entonces la enzima DNA helicasa desenrolla la doble hélice usando energía de ATP y expone una corta región de simple cadena sencilla para que tenga acción la DNA polimerasa. Al formarse la horquilla de replicación, tiene entonces el sentido de la helicasa que va avanzando. Y este es parte del inicio de la replicación. Y aquí en este esquema de la horquilla de replicación del DNA, tenemos que la cadena avanzada solo requiere un cebador inicial para iniciar la replicación, ya que tiene el extremo 3', y mientras que ya cuando tiene el extremo 3' hidroxilo, tiene aquí la acción, la DNA polimerasa 3, para sintetizar y formar la cadena hija con la cadena parental. Mientras que la cadena retrasada requiere de varios cebadores, ya que el extremo 3' está hasta acá. Entonces se pone un cebador y el cebador, recuerden que es por acción de la primasa, y ya posteriormente tiene acción la DNA polimerasa y va sintetizando de 5' a 3'. Sin embargo, se van formando fragmentos, y entonces en la cadena retrasada se forman lo que se conoce como fragmentos de Okazaki. También cuando se abre la horquilla de replicación y va avanzando la helicasa, observen aquí las proteínas de unión a cadena sencilla, y las cuales evitan la renaturalización de la doble cadena o el cierre
de esta cadena, de esta doble cadena, para así, al evitar la renaturalización, permitir la acción de la DNA polimerasa. Y en este esquema tenemos representado cómo se llevan a cabo los sellos de los fragmentos de cadena retrasada, donde tenemos aquí la DNA polimerasa 3 que va sintetizando DNA en sentido 5', 3' a partir de otro extremo o un cebador de RNA hacia el cebador de RNA de un fragmento previamente sintetizado de la cadena retrasada. Cuando alcanza el fragmento, la DNA polimerasa 3 sale y es sustituida por la DNA polimerasa 1. Y la DNA polimerasa 1 sigue sintetizando el DNA a medida que va eliminando el cebador de RNA del fragmento previo, y posteriormente la DNA ligasa sustituye la DNA polimerasa 1 cuando el cebador ha sido eliminado, y entonces la DNA ligasa sella estos fragmentos entre sí, llevando entonces, al hacer esta ligación entre el extremo 5' y 3', como anteriormente ya se mencionó, teniendo como producto final este DNA bicatenario complementario y antiparalelo en sentido 5', 3' y 5', 3'. En este caso, esta es la parental y esta es la cadena hija. Y aquí tenemos el modelo de replicación del DNA. Esto es un modelo circular, que es la estructura teta, en donde se tiene el órice, el origen de replicación. Al formarse la horquilla de replicación, se forman estas dos horquillas en donde va avanzando la replicación en ambos sentidos. El DNA recién sintetizado se va formando, y tenemos que en el punto de origen se ancla primero, que es la DNA A, que es la proteína de unión al origen y que es la que se une al origen de la replicación para abrir la doble hélice. Entonces tenemos que esta es la cadena adelantada, ya que va avanzando la síntesis de DNA de la DNA polimerasa 3 de 5' a 3' en este extremo, mientras que en este otro extremo va la adelantada o avanzada va en este sentido 5' a 3', mientras que en este otro extremo se están formando los fragmentos de Okazaki, y requiriendo obviamente la formación de cebadores de RNA para poder hacer fragmentos de 5' a 3'. Entonces tiene un movimiento, un avance de replicación en ambos sentidos. Entonces tenemos aquí en este esquema la replicación del DNA bacteriano. Esta es la estructura del replisoma. La DNA polimerasa 3, que tiene dos pinzas y que tiene dos hendiduras para las dos hebras. La proteína tau, que mantiene unida el replisoma, las pinzas de la DNA polimerasa. Y, por ejemplo, en este caso, tenemos que está el molde de la cadena de avanzada, que está de 5' a 3'. Y aquí inicialmente el cebador de RNA de inicio para la síntesis de la cadena complementaria o la cadena recién sintetizada o la cadena hija. Tenemos aquí la representación de la DNA helicasa o la helicasa que mantiene abierta la horquilla de replicación, la DNA primasa, la DNA G,
que es la que va poniendo el cebador de RNA aquí en la cadena de avanzada, pero también haciendo varios cebadores de RNA sobre la cadena retrasada. La cadena retrasada está en el sentido 3' a 5' y podemos ver aquí que está un fragmento de Okazaki de 5' a 3'. Entonces la dirección de la nueva síntesis va en este sentido, mientras que en este otro extremo va en este sentido. Aquí también representado las proteínas de unión de DNA de cadena sencilla, las SSD, que se unen principalmente a esta cadena retrasada para evitar la renaturalización y permitir la acción de la DNA polimerasa. Como se había comentado, por delante de lo que es el replisoma, la DNA girasa para evitar los superenrollamientos positivos y por detrás la topoisomerasa 4 para evitar los preconcatenados. Y entonces también hay corrección de errores por la actividad de exonucleasa que tiene la DNA polimerasa 3, que tiene una corrección de 3' a 5'. Entonces, un error en el apareamiento de las bases del par terminal hace que la polimerasa se detenga brevemente y esto sirve de señal para que las actividades de corrección del error corte el nucleótido mal apareado y después la actividad de la polimerasa inserta la base correcta. Entonces, la corrección de estos errores empieza en el momento de la inserción del nucleótido. El nucleótido mal apareado es escindido de la cadena de DNA en crecimiento, se inserta el nucleótido correcto en la cadena y continúa el procesamiento. Y entonces parte del interés en la replicación del DNA bacteriano son las quinolonas. En esta representación de bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, las quinolonas afectan directamente la síntesis del DNA y cambian su topología al atacar dos importantes enzimas bacterianas que pertenecen a las enzimas topoisomerasa de tipo 2, que es la DNA girasa y la topoisomerasa 4. La función principal de estas dos enzimas es regular el estado topológico del DNA, como anteriormente ya se ha mencionado, después de la replicación del DNA, eliminando el superenrollamiento positivo acumulados por delante del replisoma. Y a pesar de la similitud que tiene la DNA girasa y la topoisomerasa 4, en sus estructuras moleculares, estas dos enzimas se diferencian entre sí en sus mecanismos de acción. En general, lo que es la DNA girasa es responsable de mantener un nivel estable de superenrollamiento negativo en el DNA, así como eliminar los superenrollamientos positivos después de la bifurcación del replisoma, mientras que la topoisomerasa 4 se dedica a desvincular el DNA recién sintetizado y la formación de preconcatenados. Aquí la representación que se había ya comentado, por delante del replisoma, la DNA girasa, y por detrás del replisoma, la topoisomerasa 4. Tanto la DNA girasa como la topoisomerasa 4 son topoisomerasas tipo 2. Entonces, tanto la girasa como la topoisomerasa 4 comparten los mecanismos centrales de paso de la cadena de la topoisomerasa tipo 2 y que se basan en lo que es el transporte de un segmento de DNA llamado transporte o segmento T a través de una rotura transitoria de la doble
cadena en un segundo segmento de DNA a través de la zona de entrada o de su horquilla para llegar a lo que es el sitio activo. Tanto la DNA girasa como la topoisomerasa son tetrámeros, en este caso aquí representado la DNA girasa, GIRB, gira, gira, o entre paréntesis lo que corresponde a la topoisomerasa 4, PARE, PAR-E, PAR-C y PAR-C. Entonces, para evitar que los extremos del DNA monocatenario recién generado se sigan escindiendo, las topoisomerasas tipo 2 se unen a estos extremos 5' para formar lo que se le conoce como complejo de escisión y así evitar tanto los superenrollamiento positivo, en el caso de la DNA girasa, como la topoisomerasa 4 en la formación de preconcatenados.